Queremos dar gracias a Dios en esta oportunidad que nos da el privilegio de seguir compartiendo estas enseñanzas bíblicas, estas reflexiones bíblicas que nos dan una perspectiva del corazón de Dios. He platicado con muchas personas y me dicen, ¿cómo hago yo para saber que soy hijo de Dios? Fíjense qué pregunta más interesante. ¿Cómo hago yo para saber que soy un hijo de Dios? Y creo de que lo más importante es la presencia del Espíritu en nuestra vida, que es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo es muy importante, por eso es vital que podamos instruir a los recién convertidos, y no solamente a los recién convertidos, sino que a las personas que quizás tienen años en la iglesia y todavía no han recibido ese testimonio en su espíritu de que son hijos de Dios. Y es ahí donde entra la obra del Espíritu y la importancia de mantenernos orando, de estar en su presencia. Por eso debemos de instruir, como repito, a los recién convertidos de la importancia de orar constantemente, manteniéndonos orando constantemente. Recuérdense que Jesús, antes de ir al desierto, a esa prueba, antes de entrar a su ministerio, Él pasó por el desierto. Pero Él oyó una voz que le decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Jesús entró al desierto con la convicción de que era un hijo de Dios. Muchas veces cuando estamos en la prueba, el enemigo llega y quiere poner duda en nuestro corazón si en verdad somos hijos de Dios. Y es la obra y la función del Espíritu revelarnos a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios y que somos hijos muy amados. Pero ese testimonio tiene que ser diario, así como nosotros tenemos que darle ese testimonio a nuestro Dios de que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nuestra vida. Aunque muchas veces nos lleve precisamente al desierto, al lugar de las pruebas, para preparar nuestro corazón para la obra a la cual Él nos ha de llamar. Pero respondiendo a esta pregunta, en Juan capítulo 8 y versículo 24, hay una serie de versículos en Juan 8 que nos dan una perspectiva, una clave para llegar a comprender de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo puedo yo comprobarlo? En Juan 8:44, el Señor está hablando con los fariseos, con los religiosos, con aquellos que no eran hijos de Dios, a pesar de que tenían una religiosidad. ¡Qué tremendo! La religión no nos hace ser hijos de Dios. Y en Juan 8:44, el Señor Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En esta vida tenemos dos padres espiritualmente, el diablo o nuestro Padre celestial. Nosotros decidimos hijos de quién queremos ser. Y Jesús le dice aquí a estos religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pensemos por un momento cuáles son los deseos que tenemos en nuestro corazón. David, dice la Biblia, que tenía un deseo, tenía algo en mente y era hacerle casa a Dios. Aunque Dios, por obvias razones, no se lo permitió, pero David tenía eso en su corazón.
Él quería hacerle una casa al Señor. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? David un día se levanta en 2 de Samuel 9:3 y David dice, miren los deseos de alguien que tiene a Dios en su corazón, alguien que es un hijo de Dios y que hace los deseos de Dios, conociendo los deseos de Dios, conociendo los deseos de mi Padre, porque yo soy un hijo de Dios. Y David se levanta y dice, el rey preguntó. Fíjense, él ya era rey, pero era un rey puesto por Dios, con mucha autoridad. Y él se levanta un día y dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. No era la misericordia de David, era la misericordia de Dios a través de la vida de David. Y David se levanta un día con el deseo de querer ayudar a alguien, con el deseo de hacerle misericordia a alguien, y en esta vida siempre vamos a encontrar a alguien a quien nosotros debemos demostrar misericordia. Imagínense qué tremendo. Yo creo que hasta la misma gente de David se ha de haber quedado asombrada, porque David dice, a quien haga yo misericordia de la casa de Saúl. Imagínense, la casa de Saúl eran sus enemigos. La casa de David odiaba a David. Por eso Simei, aquel hombre de la casa de Saúl, lo iba maldiciendo por todo el camino. Sin embargo, David dice, yo quiero hacerle misericordia a aquellos que aún puedan estarme deseando el mal. Qué obra de Dios tan profunda y tan maravillosa de Dios en la vida de David, porque David era un hijo de Dios. La Biblia dice que si nosotros le hacemos el bien a aquellos que nos hacen el bien, ¿qué sentido tendría? Pero es más impactante cuando nosotros le hacemos el bien, cuando le deseamos el bien a aquellos que nos puedan estar deseando el mal. Es una bendición de parte de Dios que la vida de Dios esté fluyendo en nuestra vida. Sí, es una bendición desearle el bien a aquellos que nos desean el bien y agradecerles y orar por ellos. Pero también hay personas que nos desean el mal y que quizás nosotros sepamos que nos están criticando, que nos están difamando, pero nosotros como hijos de Dios, como dice Pedro, no debemos de dar mal por mal, porque fuimos llamados a bendición. Que cuando nos maldigan, nosotros bendecir y no ponernos al nivel espiritual de sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y nuestras obras son diferentes a los hijos del maligno, del hijo de las tinieblas. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué hay en nuestro corazón? El deseo de hacerle una casa a Dios. La Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración. Y mi deseo, Señor, es hacerte una morada por medio de una vida de oración. La Biblia dice que Él habita entre las alabanzas de mi pueblo. Cuando nosotros aprendemos a orar, a permanecer en oración, cuando adoramos a Dios, le estamos haciendo una morada a Dios, porque Él habita ahí. Cuando nosotros mostramos misericordia a alguien, estamos manifestando los deseos de Dios. Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Dios. Bienaventurado aquel que piensa en el pobre. ¿Te levantas tú pensando en algún necesitado?
Pero no solamente es pensar en alguien que tiene necesidad, sino como dice David, a ir y hacerle misericordia. Quizás es llevarle alguna bolsa de víveres, quizás llevarle algún aporte económico, quizás es llevarle una palabra de aliento, visitarlo en sus tribulaciones, llegar a su casa, levantarle el ánimo en el nombre de Dios, ir a orar, ir a compartirle la palabra, sacarlo de la casa, invitarlo por ahí una tacita de café, animarlo. Esos son los hombres de Dios, esos son los hombres que tienen esos deseos de querer ayudar a alguien, no a alguien duro de corazón. ¿Cómo puedo yo saber que soy un hijo de Dios? Cuando tengas los deseos de Dios en tu vida. Por eso sería interesante otro tema, conociendo los deseos de Dios. Aunque aquí estamos viendo algunos de los deseos de Dios a través de hombres de Dios. David tenía el deseo de hacerle la morada a Dios y no iba a descansar hasta hacerle la morada a Dios. David era un hombre que mostraba misericordia a los demás. Pero hay algo más. En 8:39 hay otro aspecto de los hijos de Dios y de los hijos de las tinieblas. Jesús le dice a los fariseos, a los religiosos, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueras hijos de Dios, las obras de Dios haríais. Que Dios nos ayude a encontrarnos haciendo las obras de Dios. Y saben que ese es el reposo. El reposo es descansar de mis obras carnales, de mis obras humanas y hacer las obras de Dios. David, al hacer misericordia a alguien, estaba haciendo las obras de Dios, pero estaba encontrando el reposo de Dios. O sea, el descanso espiritual, la paz interior, que es el reposo de Dios, es ayudar a alguien, hacerle misericordia a alguien. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. David dice, ¿habrá alguien a quien haga yo justicia el día de hoy? Mostrar misericordia. Y el fruto era la paz en su vida, el reposo de Dios. Por eso, ¿cuáles son nuestras obras? Escudriñemos nuestros caminos. Detengámonos por un momento. ¿Cuáles son las obras que nosotros estamos haciendo? Las obras van a evidenciar si somos hijos de Dios. Pero si nuestras obras son malas, si nuestras obras son llenas de tinieblas, no estamos manifestando las obras de Dios. La Biblia dice que la fe se mide a través de nuestras obras. Si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, hemos negado la fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Por eso lo importante es que cada día debemos de oír a Dios y decir, Dios, sé que me estás enviando a hacer una obra de misericordia. Lo hemos escuchado, esa es fe. Lo estoy haciendo por fe, porque he oído de Dios hacer esto para mi hermano, para mi hermana. Pero no solamente lo he oído, sino que ahora lo ejecuto, lo estoy llevando a la práctica. Estoy obrando de acuerdo a lo que Dios indica en mi corazón. Por eso es importante la oración, porque es en la oración donde Dios pone el sentir en nuestra vida. Es ahí donde Dios nos habla, fe. Pero también el Espíritu nos da la gracia para ir a ejecutar lo que hemos oído en la oración, en la casa de Dios. Las obras son importantes. Muchas personas dicen, no, pero no es por obras. No es por obras. Pero la Biblia dice que por la fe nosotros manifestamos las obras de Dios. Sí, la fe para ser salvos. Somos salvos por fe. Pero evidenciamos esa salvación a través de las obras. Por eso Jesús les dice aquí a estos fariseos, y trae a luz a Abraham. Y le dice, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y Jesús mismo dice, yo he hecho las obras que mi Padre
me ha indicado. Que nosotros nos encontremos haciendo la obra de Dios. Que Dios nos encuentre haciendo sus obras. No las obras nuestras, sino las obras de Dios en nuestra vida. Juan 8:40, aquí hay otra evidencia de los hijos de Dios. Y Jesús les dijo, pero ahora, dice, procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Aquí hay enseñanzas maravillosas solo en este versículo. Querían matar a Jesús, los religiosos, porque les había hablado la verdad. Saben que una causa de las principales del por qué muchos se van de la iglesia y se van molestos, se van enojados, es cuando les empiezan a hablar la verdad. Por eso es que hay muchos que les gustan las iglesias donde no les hablen la verdad, donde les escondan su pecado, donde les señalen sus faltas. Les gusta esa iglesia, pero no son hijos de Dios, son religiosos. Los hijos de Dios son aquellos que han entendido que cuando son amonestados, dice David, que el justo me castigue es como un bálsamo para mí. Que el justo hable la verdad en mi vida es como un bálsamo. Los hijos de Dios han aprendido a recibir la verdad de sus vidas porque queremos cambiar, porque queremos ser diferentes. Fíjense, Saúl, aquel que había sido desechado por Dios, no aceptó la reprensión. David decía que el justo me reprenda. Es como un bálsamo. Por eso cuando Natán llegó a David, David escribió un salmo. No alejes de mí, oh Dios, tu Santo Espíritu. No alejes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de mi salvación y que un espíritu noble me sustente. David recibió, aceptó la verdad del profeta Natán. Pero Saúl no, Saúl se rebeló, Saúl se amargó. Saúl intentó matar al profeta Samuel. Saúl se llenó de ira, de amargura. Así pasa muchas veces cuando sucede en la iglesia. Cuando los líderes y el pastor, movido por la dirección de Dios, empieza a señalar el pecado. O cuando de una manera individual agarra a alguien, a una familia, mire, esto y esto está incorrecto. Este camino los está llevando a un abismo. Y la gente se molesta, se enoja, se amarga contra el pastor y contra los líderes. Es evidencia de que no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. El hijo de Dios acepta la verdad. Pero es importante que como líderes, la cual hemos oído de Dios. Por eso es importante la vida de oración. Porque en la oración vamos a escuchar lo que debemos de decirles a las ovejas. Es en la presencia de Dios, pastor. Es en la presencia de Dios, líder. No te dejes llevar únicamente por los chismes. Los chismes te pueden mentir. Los chismes te pueden engañar. Y puedes estar amonestando a alguien injustamente. Entra a la presencia de Dios. Y ahí recibirás la confirmación de aquello que quizás llegó a tus oídos por soberanía de Dios. Jesús dice aquí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han aprendido a oír a Dios. Y han aprendido a oír a Dios porque los hijos de Dios constantemente están en una vida
de oración. Y estando en esa vida de oración, ellos escuchan, pero también reciben directrices de los deseos de Dios, de la carga de Dios. Salimos con una carga en nuestro corazón de ir a ayudar a alguien, de ir a compartirle la palabra a alguien, pero también ahí oímos las cosas que tenemos que cambiar nosotros. Este no es el deseo de Dios. Este camino no es el deseo de Dios. Esta actitud no es la actitud de Dios. Este pensamiento no es el pensamiento de Dios. Señor, yo quiero ser un hijo de Dios, teniendo los deseos de Dios, haciendo las obras de Dios, teniendo la verdad de Dios en mi boca para compartirla a alguien. Espíritu Santo, danos testimonio de que somos hijos de Dios. Quizás en este día, en estos días has tenido dudas de que si eres hijo de Dios, pues déjame decirte que eres un hijo de Dios. Solo el hecho de tener una carga de saber si eres hijo de Dios ya es una evidencia de que quieres saber, hijo, de quién eres. Y pidámosle a Dios para que más vidas vengan a ser hijos de Dios y no hijos de las tinieblas, porque también están las obras de las tinieblas que son malas y que son las que están afectando nuestra sociedad y están arruinando a muchos hogares. Que Dios les bendiga grandemente en esta oportunidad y que Dios dé testimonio de que ustedes son hijos de Dios. Que Dios les bendiga.